Entre las 8 de la mañana y salimos a veces a las 5, a las 6 de la tarde. 5 a las 6. Trabajo recogiendo aluminio, botellas, plástico. Es solo 20 pesos, 15 pesos ganando. Ahí no se hace nada aquí. Sí, porque es el único trabajo. Aquí no hay trabajo. Por lo menos este plástico lo llevo, lo lavo y lo vendo los fines de semana para ayudarme con los trabajos. Todos los niños trabajan, chiquitos, de chiquitos y los padres. Hallamos para comerlo, llevamos la carne, lo que hallamos pues para la comida. Tenemos que sostener, por lo menos yo, porque soy sola y tengo que sostener a mis 5 niños. Tengo que trabajar todo el día para llevarle la comida a los chavales. Que hallamos. Si hallamos algo, lo llevamos, lo comemos. Si por lo menos esa carne yo me la llevo, la lavo. Aquí ha habido accidentes, los mismos camiones le pasan a la gente, aquí ha habido muertos. A mí me pasó una recolectora aquí, sí, en los pies, un muchacho lo mató y así matan a la gente. Tengo 4 hijos, venimos a las 8. Cuando mi hijo sale de la clase, se viene para acá. Y los vamos a las 2 de la tarde. Recojo aluminio, papel, botella, un poco algo así. Y lo vendemos, que aquí vienen a comprarlo. Ahorita andan como 50 niños, por lo que la mayoría andan en el colegio. Después que salen, ellos vienen a trabajar aquí. Tiene 5 años. De 4 años comenzó a venir aquí. Y los reales que él recoge, como decir, aluminio, botella, papel, todo eso, él agarra sus reales para su escuela. Ya, para él solo, no.
Se lleva su realito, sí, es para él. Sí, él ha aprendido solo.